Así puestos de pies, hermanos, por favor busquen sus Biblias. Colosenses capítulo 1, de versículo 9 al 14. Capítulo 1, 9 al 14 de Colosenses. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, después del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Pueden tomar sus lugares y aunque yo leí estos 6 versículos, voy a enfocar más de 9 a 14, voy a enfocar en el 9 y el 10 hoy. Pero una pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que todos hemos pensado eso. Hablando ahora a los que conocemos a Cristo, los que de veras somos salvos. Todos hemos llegado alguna vez a preguntarse, no más que una vez, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y hay muchos creyentes sinceros que verdaderamente luchan con esa pregunta. Para muchos parece un fin ilusorio para alcanzar. Nunca lo van a alcanzar, ellos creen. No se puede saber. Y déjame decirles, para un creyente decir que no se puede saber la voluntad de Dios, es igual que un inconverso que dice no se puede saber qué pasa después de la muerte, qué va a pasar. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Un día quiero predicar sobre eso. 1 minuto después de morir, ¿qué va a pasar contigo? 1 minuto después que tú mueres, ¿dónde vamos a estar cuando morimos? ¿Qué va a pasar? Y muchos dicen, o el cielo o el infierno. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en ese primer minuto después que tú mueres? Eso es para otro día, nada más, pero un cristiano sabe a dónde va y sabe a dónde van los que no conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo son los que dicen, no se puede saber, pero sabemos que sí se puede. O es lo mismo, muchos dicen, no se puede, yo no sé la voluntad de Dios, ¿cómo se puede saber? Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes saber. Y vemos entonces que la Biblia enseña que no es ilusorio, no es algo inalcanzable. Y que todo hijo de Dios puede y debe descubrir qué es lo que su Padre Celestial espera de él. ¿Qué espera tu Padre de ti? ¿Te has puesto a pensar? Ustedes como padres, madres, ustedes saben lo que esperan de sus hijos. Entonces, yo creo que ustedes dejan saber también a sus hijos qué es lo que esperan de ellos. Es un ejemplo. Si su hija, que ya es una joven, va a salir fuera en una cita con un novio o un muchacho por primera vez, usted ya sabe y le va a decir, yo espero eso de ti, quiero que llegue a tal hora, no haga eso, no haga lo otro. Ellos saben muy bien lo que esperan de sus padres. Ahora, si cumplen es otra cosa, pero saben lo que los padres esperan. Y veamos entonces, no tiene que ser algo tan misterioso, atemorizante, que es la voluntad de Dios. Y vemos también, más bien, es muy confortante sabiendo la voluntad de Dios. Y además, es un medio para fortalecer nuestra relación con Cristo y con el Padre. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Para algunos son más supersticiosos. Quieren ver cosas. Recuerda como Gedeón.
Bueno, si está mojada alrededor de la piel y no la piel, entonces tu voluntad. Y estaba mojada alrededor y estaba seco. Bueno, y si está mojado la piel y seco alrededor, otra noche, ahí amaneció en la mañana, como él dijo. Y cuando queremos ver señales, eso no es fe, eso es falta de fe. Si Gedeón era un hombre que empezó con falta de fe, él tenía que ver cosas antes. Una persona con fe no tiene que ver nada. Dios lo dijo y lo hace. Usted mira a Baruch. Dios le llamó. No le dijo a Débora, yo no voy a menos que tú vas conmigo. Él quería ver a Débora con él, la profetisa, la jueza. Ella fue. Pero Baruch tenía fe, pero su fe estaba limitado. Y lo que quiero decir es que yo no quiero hablar de esa clase de superstición. Tengo que ver eso. O Dios me habló en un sueño. Y a veces tú crees que Dios te habló, pero fue la pizza que comiste que te habló en tu sueño. Y no fue Dios. Ok, eso hay que cuidar. Entonces, pero sí quiero empezar a decirles que es posible conocer la voluntad de Dios. En capítulo 1, aquí dice, el versículo 9, fue la oración de Pablo para los colosenses. Y él dijo, por lo cual también nosotros, porque estaban otros con él, Timoteo estaba con él y Silas. Pero dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, de la fe de ellos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Aquí fue específico. Él oró por sus hermanos en Cristo, en Colosas, por los colosenses. ¿Y qué es lo que pidió? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en tonterías y supersticiones, pero que sean sabios, que sean inteligentes y que conozcan la voluntad de Dios inteligentemente y sabiamente. Eso fue la oración de él y es mi oración por mi congregación. Y vemos entonces aquí primero, Dios nunca sería tan cruel. Dios nunca sería tan cruel para permitir que sus hijos caminen en oscuridad. Él no te da vida y te manda a la tiniebla. Ahora ve, brilla tu luz, pero allá tú. No. El Señor nos dice la Biblia que andemos como hijos de luz en Efesios 5:8. Somos hijos de luz, dice la Biblia. En otro lugar, Cristo dijo en Mateo, somos la luz del mundo. Tenemos luz. Entonces, si tenemos luz, podemos andar en esa luz y andaríamos también conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios. Ahora, Dios nunca nos mandaría, Él nunca sería tan cruel, es decir, y demandar de nosotros un día, ¿y por qué no cumpliste con mi voluntad? Viendo que no fue tan claro. Fue algo borroso y tú andas adivinando como un ciego. ¿Será esto? ¿Será el otro? Y tropezando toda tu vida buscando la voluntad de... Eso no es la voluntad de Dios para ti. Dios no es cruel. Dios te ha dicho, Dios te ha mostrado lo que Él espera de ti. Entonces vemos que Dios también, vemos aquí que cómo andará un hijo de Dios. De acuerdo con su voluntad. ¿Cómo andará este hijo, esa hija de Dios? De acuerdo con su voluntad, al menos que su Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial y es Él que nos muestra el camino. Entonces, no tenemos que andar como una gallina que le cortaron la cabeza y da para acá, vuelta para acá y ni sabe para dónde vamos. Yo quiero ahorita declararlo y proclamarlo y después lo voy a explicar. Cada hijo de Dios aquí puede saber qué es lo que su Padre espera de él. Y si no lo sabes, es tu culpa, no culpa de él. ¿Okay? La Biblia enseña que podemos saber, más debemos de saber. Vamos a ver entonces. Primero, la voluntad de Dios, aparte que vemos aquí, podemos conocerla, como hemos visto, y podemos comprobarla. Usted mira Romanos 12. En Romanos capítulo 12, es muy claro aquí. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, el siglo en que tú vives. Otra palabra es este mundo. 12:2 dice, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Recuerda lo que dijo Pablo a los Colosenses? Que podemos también con el intelecto, con inteligencia, conocer su voluntad. Con sabiduría. ¿Dónde está la inteligencia? Está en la mente. Entonces aquí dice en versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, o vuestra mente, vuestra manera de pensar, su manera de ver las cosas. ¿Para qué? Para que comprobéis es decir, más que saber, es hacerlo. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, yo puedo conocerla, según Colosenses, y puedo comprobarla, según Romanos. Ahora, si la Biblia me está diciendo estas cosas, ¿por qué entonces no conozco yo la voluntad de Dios para mi vida? Y la solución, la respuesta es muy fácil, y vamos a ver con tiempo, pero quiero más establecer eso, para empezar, que es posible. La voluntad de Dios es conocible. Tú puedes conocer la voluntad de Dios para su vida, si eres un hijo de Dios. Y si no soy, pues la primera cosa es entregarse a Cristo, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse del gran Dios en tu vida, el gran yo, que hace todo lo que tú quieres, todo es para ti, tú eres el centro de tu vida. Niégate a ti mismo, arrepiéntate de tu idolatría, porque tú eres tu propio ídolo, y arrepiéntate y busca al Señor. Y Él te salvará. Es muy claro. ¿Sabe? Muchas veces pensamos, el diablo, esto, el otro, el esposo de tal, la esposa. No, tú no eres salvo porque tú no quieres ser salvo. Tú eres la culpa por tu situación. Y cuando vas para el infierno, vas a ver que no fue tu mamá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni Hollywood, ni el pastor que era tan malo cuando predicaba. Tú estás allí, vas a estar allí por tu propia culpa. Nadie más tiene la culpa. Y tú eres salvo cuando tú te rechazas. Niégate a ti mismo. Es lo que dice la Biblia. El problema, ¿y qué es la primera cosa que dice la Biblia? La Biblia, esa sección en 2 Timoteo 3. Dice, habrá tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Son sus propios dioses. Se aman. Nada más quiero tener buen tiempo, quiero mis vacaciones, quiero esto, quiero el otro, yo quiero buena vida y yo quiero esto, todo para ti y los tuyos. Y Dios, si le das algo, es una migaja. A veces ni a la migaja, porque tú también quieres una migaja y no das nada a Dios. Yo sé lo que estoy hablando. Y muchos de ustedes que no tienen a Cristo también saben lo que estoy hablando. Pero esto es la voluntad de Dios, que tú te arrepientes, que tú te entregas al Señor. Eso es primera voluntad. Ahora vemos también, la voluntad de Dios ha sido revelada a nosotros, hermanos. ¿Sabe? La voluntad de Dios ha sido revelada a nosotros. Muchos dicen, ¿cómo? Pues mira conmigo el libro de Miqueas, el Antiguo Testamento. Y el libro de Miqueas es muy interesante. Cuando lo encuentra, vamos al capítulo 6, ¿ok? De Miqueas. En capítulo 6, algunos van a batallar para encontrarlo, pero es ok. Si no trae la Biblia o no la encuentra, trae sus oídos y pueden escuchar. Entonces, en capítulo 6, la gente ahí querían sacrificar y presentarse delante de Dios. Oh, Dios, es el otro. Y en capítulo 6, versículo 6 de Miqueas, dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es una cosa más complicada de lo que era. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año, son los más caros. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Un carnero cuesta más millares, miles. ¿O de 10,000 arroyos de aceite? Imagina usted, ¿cuánto cuesta un aceite? Arroyos, 10,000 arroyos de aceite. Millones de dólares en valor de aceite. Dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Mi hijo,
Cada vez se está subiendo el valor. Comienza aquí, dice holocausto y becerros, y termina con su primogénito. Dice aquí, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué hago? Es que yo no puedo, yo soy pecador, Dios no me puede aceptar. Entonces, Dios está diciendo, si fuera mexicano, no te hagas, aquí en el versículo 8. ¿Lo que es? No te hagas. Él dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No te hagas. Ya te declaré. Ya te manifestaré. Ya te mostré. Te he declarado lo que quiero de ti. Pero se justificaban. Entonces, vemos aquí primero vemos que Dios ha revelado. Él ha declarado. Y el pueblo se hacía como que no sabía. ¿Qué hago? Doy 10,000 arroyos de aceite. No, hombre, vale miles de millones, billions en inglés, billones de dólares. Y por más alto, mi primogénito. No hay manera de adorarle. Estaban justificando. Vemos entonces aquí primero, y vemos aquí, que cada persona, hermanos, se le ha dado una conciencia. Cada persona se le ha dado una conciencia. La Biblia es muy clara en eso. Y veamos, si usted mira conmigo dos lugares. Primero, vamos a Salmo 16. Mira lo que dice en el Salmo 16. Y usted verá aquí en versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Él nos aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Todos tenemos una conciencia. Y Dios nos enseña por medio de nuestra conciencia. No es opinión mía. Es la palabra de Dios. Fue escrito por David. Y vemos también, aparte de eso, y ustedes pueden ver también en Romanos, en capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice aquí. En capítulo 2, vamos los mundanos que no tienen al Señor, no tienen la ley. Dice aquí, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora hay un problema con la conciencia. Somos seres corruptos y tenemos una conciencia corrompida. Y usted mira aquí en Tito, usted ve lo que dice aquí en Tito capítulo 1, en versículo 15. Yo sé que son muchos libros, pero quiero que usted vea que la Biblia sí habla de la conciencia. Y en Tito capítulo 1, en versículo 15, dice el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, la mente entenebrecida, y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es como algunos, me ha pasado por muchos años de mi vida, eso. Tú tienes un carro, una carachita viejita ahí, y tú prendes un día y te lleva para acá, para allá. Y hay días que no sirve, o prende y te dejan en la calle. Otro día está buen humor el carro, te lleva donde tú quieres. Otro día, no hombre, a una patada porque te dejó 10 cuadras de la casa, ni te lleva donde iba y te hubiera por lo menos no prendido en la casa. Y uno no confía en ese carro. Pero de vez en cuando sirve, de vez en cuando no. Así es la conciencia humana corrompida. A veces sentimos culpables por cosas que debemos sentir culpables. Y a veces andamos fresca como en la lechuga y hacemos pecado y ni nos molesta nada. Porque la conciencia está corrompida. No totalmente aniquilada, pero corrompida. Hay vida en ella.
Es como un carro que a veces tú no confías, ¿te lleva o no te lleva? Y Cristo, nosotros venimos con nuestras conciencias corrompidas a Él nos está enseñando y nos está limpiando la conciencia, ajustándola según la palabra. Entonces, así es la conciencia del mundo. Por eso hay gente del mundo que no conocen a Cristo, se sienten culpables por cosas malas que han hecho. Y a veces, gente que no siente nada culpable. Así es la conciencia. Pero Dios ha dado a cada uno su conciencia. Vemos entonces aquí que Dios ha dado a cada uno aunque la conciencia de un crédulo puede estar corrompida, sigue existiendo. Y Dios ha dado también es muy interesante, una revelación divina a su pueblo. Aparte de la conciencia que da a cada hombre, Él ha dado la revelación divina, que es la palabra de Dios. Entonces, y podemos nosotros, si usted mira, por ejemplo, en Deuteronomio 29:29, debe de ser un versículo básico en la vida de cada creyente. Usted aquí que escribió, y cuando Moisés dio esas palabras, ya iba a morir en unos días, tal vez el próximo día. Dios le iba a quitar la vida. Esas son las últimas palabras de Moisés. Y dice Moisés, 29:29, Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, que es la palabra de Dios, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya el Señor está comenzando a mostrar que su voluntad por nosotros está basada en su revelación, las reveladas. Hay que hacerlas. Lo vemos entonces aquí, que regresamos a lo que empezamos en esta sección, cuando Dios dijo a su pueblo en Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. No te hagas como que no sabes. Entonces, ahí donde está Miqueas 6:6 al 8. Entonces, veamos también entonces, basándolo en 6:8 de Miqueas, él dijo que hacer justicia. Es habla de santidad, buenas obras. Él quiere que hagamos justicia. Él quiere que vivamos vidas. Hasta dicen en Efesios 2:8, para eso fuimos creados para buenas obras. Hablando en Cristo Jesús, los creyentes, Dios nos dejó nacer de nuevo, nos dio de su espíritu, nos dio la luz de su palabra para que vivamos vidas santas. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Bueno, esa es la voluntad de Dios para cada hijo de Dios, sed santos porque yo soy santo. No tiene que estar preocupado, debo de vivir aquí, o voy a Chicago, o voy a Los Ángeles, y voy a dejarse, oye, esto, nada más sé santo. Es lo primero, sé santo. No me gusta eso, ¿por qué no? Entonces, veamos aquí, es la voluntad de Él, sé santos. Te ha declarado lo que Él quiere. Pero nosotros nos hacemos como sordos, o conchudos, como que no escuchamos. No, la Biblia es muy difícil. Es tan difícil entender ser santo porque yo soy santo. Como dije, vuelvo a decir, no te hagas. Es que tú no quieres vivir una vida santa. Te gusta el pecado. Te gusta el yo encargado. Vivir una vida egocéntrico y no cristocéntrico. Ser santo es ser santo. El Señor hasta oró para este fin. Él dijo, Señor, santifícalos en tu palabra. Santifícalos. Tu palabra en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo vemos entonces. Hacer justicia. Santidad. Santidad es lo que soy en mi interior. Es lo que soy en mi interior, en mi espíritu. Amar misericordia. Esa es la segunda cosa mencionada ahí en 6:8 de Miqueas. Te ha declarado, hombre, lo que Él espera de ti. ¿Qué dijo? Hacer justicia, amar misericordia. Amar misericordia. Oh, yo amo la misericordia. Yo quiero que todos sean misericordiosos conmigo. No. Esa es tu misericordia para con tu prójimo.
Y aquí está hablando no lo que eres por dentro. Tú eres santo y tú vives una vida justa. Mas ahora está hablando, amar misericordia es compasión. ¿Cómo tratas al de afuera, tu prójimo? Entonces, hacer justicia soy yo por dentro. Amar misericordia es cómo yo trato a los que me rodean, los alrededor de mí. ¿Soy yo una persona misericordiosa? ¿Soy un policía exigente? ¿Soy yo una persona egocéntrica? Creo que todos existen para atenderme a mí. ¿O vivo yo para atender a mi prójimo? Amo yo a mi prójimo, como dijo el Señor. Entonces, hay que amar misericordia. Es lo que soy hacia mi prójimo. Y después en 6:8 él dijo también, humillarte ante tu Dios. Pues aquí está hablando de humildad. Y aquí está hablando lo que soy ante mi Dios. ¿Eres humilde ante tu Dios? A veces pensamos que somos y no somos tan humildes. Porque si fuéramos más humildes, seríamos más sumisos, seríamos más obedientes. Por ejemplo, si sabes que el Señor desea de ti que tú ores, ¿por qué le das migajas de tu día, un minuto de oración? Si tú oras, a veces tú ni ores. Y no me refiero a su oración médica por la comida antes que se enfríe. Está hablando de oración. Cuando comienza tu día o termina tu día, cuando dedicas un tiempo específico cada día a tu Señor, orar sin cesar. Tú dices que tú amas al Señor, pues con algunos, como yo veo el amor que tienen, no veo mucha diferencia entre ese amor y la indiferencia. Porque si de veras soy una persona humillada delante de mi Dios, tendría más temor de Dios. Yo buscaría más de su rostro. Entonces, él dice, te he declarado esas cosas. Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. No son cosas que vienen espontáneamente. Tú tienes que buscar esas cosas. Vemos entonces, dice, entonces esa es la voluntad de Dios, es un buen comienzo. No estamos hablando ahora de si voy a ser pastor, con qué me casaré, dónde voy a vivir, no, comienza con lo básico. ¿Quién eres en tu corazón delante de tu Dios? Cumple con lo que Él te ha mostrado. Y no te hagas como que no sabes, ahora quieres ser grandes, yo quiero ser un pastor. Yo conozco un hermano, hay hermanos muchos que quieren ser ancianos, otros, he conocido entre los años, quiero ser pastor, quiero ser esto, quiero ser, pero ni cumple con lo básico. Y vemos entonces aquí ahora, que también, si usted ahora mira 1 Tesalonicenses capítulo 4, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, eso es muy claro, aquí habla voluntad de Dios para nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 y 3, ¿qué dice? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Otra palabra, ya les declaré, así como dijo el Señor en Miqueas. Ya os declaré, ya les di instrucciones. ¿Y qué es? Pues la voluntad de Dios. Qué bueno que es. Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tú dices que tú amas a Dios, pero tú miras pornografía. ¿Pornografía? Tú dices que tú amas, esa es fornicación, y hermano, si estás casado es adulterio de corazón. Tú ya deseaste a la mujer en tu corazón. ¿Estás viviendo unión libre? La Biblia dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios. Él te ha declarado, ¿por qué no te cases si estás viviendo con alguien? Pues yo no sé. ¿Y tú quieres saber la voluntad de Dios? Te voy a decir 2 palabras en inglés, forget it. ¿Ok? Olvídalo. Él no te va a mostrar nada. Porque tú eres un desobediente y tú literalmente con tu vida le estás escupiendo a su cara. Eso es lo que es la desobediencia. Suena duro, ¿verdad? Pero ¿cree que me equivoco? Porque hay un infierno. ¿Por qué dice la Biblia Dios es un Dios celoso, un fuego consumidor? ¿Por qué dice la Biblia horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo? Y cuando un pastor comienza a hablar un poco difícil y duro, creen que él es malo. No hay amor en esta iglesia. Yo entiendo. Entonces,
Por eso muchos ni creen que Dios es amor. Y por eso uno de los problemas de los posteriores días en que habrá tiempos peligrosos, dijo Pablo. Por supuesto, ahí está en 2 Timoteo capítulo 3. Comienza con los hombres serán amadores de sí mismos. Y termina con serán amadores de los deleites más que amadores de Dios. Es algo muy serio. Pero muchas veces nosotros, muy buen sermón, ya, se le pasó. ¿Sabe algunos hermanos? ¿Sabe cómo son la palabra de Dios para algunos? Si tú quieres asustar un pato con agua es ridículo. Nunca vas a asustar un pato con agua. Se le resbala el agua y está contento. Y muchas veces hay gente así. Tú hablas de las cosas de Dios, no hacen caso. Es como tratando de hablar, asustar un pato con agua. O tratar de ahogar un pez con agua. Tan entremetido, arraigado en su pecado, que la palabra no les afecta. El problema con eso es que Dios un día va a demandar de todos por su palabra, si fueron obedecida o desechada la palabra. La palabra no vuelve vacía. O hará algo ahora en tu vida, o será usada antes que seas lanzado al lago de fuego. Pero la palabra no vuelve vacía. Y por eso es tan importante prestar atención y hacer lo que dice la Biblia. Entonces veamos aquí entonces. Él ha declarado lo que es, lo que él quiere. Mi santificación. Aquí dice, ¿qué más claro quieres? Pues esta es la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa es vasija, puede ser vaso, puede ser cuerpo o esposa. Que tenga tu propio cuerpo en santidad y honor porque es del Señor, o tener tu esposa en santidad y honor. Y hay hombres que, yo lo voy a decir aquí claramente, hermano, porque los niños están en culto infantil. Hay hombres que prefieren tener fantasías con mujeres en la pornografía de la computadora, la televisión, donde sea, que con sus propias mujeres. Esas cosas suceden. Y por eso está ese versículo, Dios dice eso no es correcto. Dedícase a tu mujer y a nadie más. Y hermanas, a tu marido y nadie más. Son cosas, porque estaba pasando en aquel entonces. Y Pablo tenía que hablar de, todo el capítulo 7 de 1 de Corintios tiene que ver con eso. Mejor casarse que estarse quemando, ¿qué dijo él? Entonces, nuestra santificación. Pero también vemos, hermanos, que Dios está obrando en nosotros. Si usted mira capítulo 5 del mismo 1 Tesalonicenses, dice Pablo 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No nada más espiritualmente, dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras muy serias, y está en la Biblia. Y a veces dice, pues yo nunca sabía eso. Pues está en la Biblia. Y es importante compartir eso, porque es la voluntad de Dios. Y vemos también algo más. Usted va a 5:18 de 1 Tesalonicenses, que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, otra voluntad de Dios es un corazón agradecido. El agradecimiento, la gratitud. Todavía no hablamos de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y mi ministerio? ¿Y con quién me casaré? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué iglesia me juntaré? No, son cosas básicas. Si andamos pensando en cosas grandes, ¿sabe por qué? Lo que consideramos grandes. Oh, voy a vivir en Laredo, o voy a San Antonio, o voy a Dallas, o voy a Los Ángeles, o voy a Chicago, o regreso a México, voy a Monterrey, quién sabe qué. Y pensamos, esas son cosas grandes, voy a ayunar, voy a buscar. ¿Y tú estás fallando en las cosas básicas? Puedo decirle con mucho cariño y amor, no seas tonto. No seas tonto. Porque Dios no es tonto. Entonces, vamos a ser realistas. Vamos a hacer las cosas que de veras Dios desea de nosotros. Porque esa es la voluntad de Él. Y veamos entonces aquí que un corazón agradecido y también, ¿qué más?
Bueno, y sabe el versículo en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio 6:5 y Cristo mismo lo citó en Mateo 22. Es el gran mandamiento. Si no recuerdan nada de lo que acabé de decir ahora, acuérdate de eso. Tu primer deber, el mandamiento más grande, Cristo dijo, es el más grande de todos los mandamientos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿No lo dijo él? Él dijo eso. Entonces, ¿por qué ando preguntando otras cosas? ¿Por qué no comienzo con eso? Ama al Señor con todo tu corazón. Él no quiere ser el segundo, el tercer, el cuarto lugar en tu vida. Él quiere ser el primero, segundo, tercero y cuarto en tu vida. Él quiere ser tu vida. ¿Y qué de mis hijos? ¿Y qué de mi esposa? ¿Qué de mi esposo? Ámalo después, pero primero al Señor. ¿Okay? Ámalo más que a tus hijos. Ámalo más que a tu esposa. Tanto que hasta es capaz que te acusan. Tú no me quieres. Tú estás tan pegado al Señor. Pues mi hijo, yo te amo, pero tú tienes razón. Tú me has pegado al Señor. Y veamos entonces aquí. También, amar a mi prójimo. Y eso quiere decir mi hermano en Cristo y los mundanos. Aún el que me maltrata en el trabajo. Aún el vecino que no me deja dormir con sus pachangas. Hay que amarlo. El vecino que tiene un perro que no deja ladrar 2, 3 de la mañana y no hace nada, yo lo amo. No amo al perro, pero sí amo a su amo. ¿Verdad? Pero así es a veces. Y mire Santiago 2:8, hermanos. En Santiago, después de Hebreos está Santiago. Y Santiago dice en capítulo 2, en versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, bien hacéis. Ahora, él fue que dijo también en versículo capítulo 3, ok, y más adelante, ¿verdad? Simplemente dice aquí que Dios va a demandar de nosotros los que enseñamos, en versículo 1. So, es una cosa enseñar, es otra cosa hacerlo. Pero Cristo quiere, es la ley real. Cristo es tu rey. Tú has cantado eso, yo he cantado eso. Yo creo que lo creemos. Él es mi rey. Jesús es mi rey soberano. Ese es mi favorito himno, es muy antiguo. Él es mi rey soberano. Pero si Él es mi rey, ¿por qué no lo obedezco? El rey nos dio, proclamó, decretó una ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Él a los discípulos? Dejo un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Qué dijo Él? En eso conocerás todo que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Entonces, si yo no amo a Dios, no amo a mi prójimo, ¿por qué yo pretendo querer saber qué es la voluntad de Dios? Ya no cumple con eso, es voluntad de Dios. Y ni tengo que ser profeta para profetizar tal cosa. La Biblia es muy clara. Nada más soy un pastor interpretándola, explicándola. No tenemos que complicar las cosas. La Biblia es muy clara. Él quiere nuestra santidad, Él quiere un espíritu noble, un espíritu agradecido. Él quiere que amemos a Él, Él quiere que amemos a nuestro prójimo. ¿Qué tanto estudio necesitamos para eso? Por eso necesitamos la mente a veces, no mente, pero la naturaleza, la manera de ser de un niño. Los niños no se complican. Ni los perros se complican. Tú puedes ser malo con tu perro y mañana te vuelve a querer. Tú eres malo con un hermano, no te habla por un año. Qué triste, un perrito de 4 patas muestra más aprecio que cristianos. ¿Verdad o no? Los que tienen animales sabemos muy bien, son muy leales. Me da tristeza decirlo, más que los cristianos muchas veces. Hasta el Señor habla de eso. El asno conoce a su dueño, el buey su dueño, ¿y mi pueblo qué? Ahí comienza Isaías, comparando su pueblo con animales, que los animales son más fieles que su pueblo. Entonces vemos ahora aquí, ahí está la voluntad de Dios, hermanos.
santidad, compasión, humildad, santificación, crecer en santidad, ¿verdad? Un corazón agradecido, amor para con mi Dios, amor para con mi prójimo. Entonces, ¿por qué no conocemos su voluntad? Porque la verdad es, ¿cómo Dios te va a mostrar más cosas si no cumple con lo poquito que te mostró? Entonces, ¿qué ocurre cuando andamos de acuerdo con la voluntad de Dios? Pues es interesante. Mira conmigo en Mateo 12. Eso es muy interesante. Espero que no pierdan la enseñanza aquí. Es tan importante. Y si usted recuerda en Mateo 12, vinieron, hey, tus hermanos, tu madre te busca. Y él estaba enseñando, ¿verdad? Y en capítulo 12, versículo 48 al 50. Mira lo que él dice. Respondiendo él al que le decía esto, hablando de su madre y sus hermanos, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extiendo su mano hacia sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Palabras muy fuertes aquí. Él no dijo, si usted mira aquí, él no dijo el que conoce, el que hace la voluntad, no el que conoce. Tú puedes bla, 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 que tú amas a Cristo todo lo que tú quieres. Tú puedes ser una persona fiel aquí como miembro de la iglesia. Lo que yo no puedo juzgar, que tanto amas tú al Señor, que tanto cumples con su voluntad en su vida cotidiana. De nada que ver dónde vas a vivir y el otro, que tiene que ver cuestión de tu persona, cómo eres delante de Él. Esa es la voluntad que le interesa a Él más, de que si tú puedes a mi trabajo ser misionero en Filipinas, ¿usted cree que le interesa eso? Si no has cumplido con estas, hermanos, hay pastores, hay misioneros que no han cumplido con eso. A veces yo cuando estaba en conferencia de misiones, de misioneros en Chicago, cuando estaba estudiando, de otras partes, yo presto atención. Yo no presto mucha atención qué tanto el misionero ama al pueblo. Puede estar acá en Australia con los aborigines en inglés, no sé en español. Y puede estar con los negritos en África, puede estar con los chinos. Y habla tanto. Yo quiero saber, no tanto que amas tú a un chino, que tanto amas a mi Dios, a mi Padre. Hermanos, no tanto que tanto amo yo a Laredo, a mi congregación, que tanto amo yo al Padre. Porque no es lo que hago que le interesa, es quién soy que le interesa. Y si yo no soy una persona que cumple con su voluntad en lo básico, yo no puedo pagar una mordida a mi Dios con buenas obras y haciendo esto y trabajando en culto infantil y estoy ayudando en esto, ayudando con mujer, pero estoy fallando en estas áreas. Y tú crees que recibí tanto del Señor y Dios, mi hijo, tú hiciste mucho, pero ¿qué tanto cumpliste con lo básico? Eso fue mi voluntad todo el tiempo. Tu amor para conmigo, tu amor para con tu prójimo, tu espíritu agradecido, la santidad en tu vida, la misericordia que tú demostrabas con la gente cuando te maltrataban. Y en vez de desquitarte, te quedaba callado y dejaba que hablaba mal de ti. Eso es lo que yo buscaba en ti. No todo lo que estaba haciendo, predicando sermones, levantando iglesias, encargado de este ministerio, de otro. ¿Cómo eres tú? Estás cumpliendo con mi voluntad. Eso es la voluntad de Dios para nosotros, mis hermanos. Y es duro, porque a veces andamos engañados. Nuestros corazones nos engañan y pensamos. Y somos tan cumplidos. Tal vez eres cumplido en la iglesia, pero estás fallando en la voluntad de Dios en estas áreas. Y si fallas en estas áreas, todo lo que tú haces es como una mordida que está pagando a Dios. Bueno, Señor, yo no oro como debo. Bueno, Señor, yo no leo la palabra como debo. Bueno, Señor, yo no soy agradecido, pero estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. No. Él te ha declarado lo que Él quiere. Hacer justicia,
amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Es lo que Él ha declarado, pero buscamos todo menos lo que Él declaró. Hay muchos en el ministerio así, hermano, pastores así. Yo caí en eso. Y yo tuve que despertarme de este sueño, en que yo estaba involucrado y amado, enamorado más con la obra de Dios que con el Dios de la obra. Y es muy triste eso. Lo vemos entonces, es una afinidad con Cristo. ¿Qué más afinidad que familia? Una madre, un padre, un hijo, un hermano, una hermana. Cuando tú cumples con la voluntad de Dios, la que mencioné aquí, hay una afinidad con tu Señor. Es algo hermoso. Tú eres familia, aunque somos familia, yo sé, pero no todos tratamos al Señor como familia. No todos tenemos esa afinidad con Él. Sabemos en la cabeza quién es Él, pero no de corazón. Porque no hemos cumplido con su voluntad para nuestras vidas. Y hay una iluminación espiritual. Mira Juan 7. Juan capítulo 7, versículo 17. Y en capítulo 7, versículo 17. Mira lo que dice. Cristo está hablando. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Wow, acabamos de ver lo que es. ¿Quieres hacerlo de veras? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando tú estás enamorado con el Señor, de veras, no un Dios fabricado en tu mente, el Dios de la Biblia, de veras, y estás cumpliendo con su voluntad, y tú quieres cumplir con su voluntad, tú vas a saber si el que predique algo es de veras enviado por Dios o está hablando por su propia cuenta. Porque cuando tú quieres, Él dijo aquí, esa es la clave. Muchos dicen, ¿cómo puedo saber? Hay tanta gente predicando, hay bautistas y pentecostales, mormones y testigos y católicos y este y el otro. ¿Qué es la verdad? Muy sencillo. ¿Qué dijo Él? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Conocerá. Si tú batallas en conocer la doctrina porque tú batallas en cumplir con su voluntad, tú no tienes el deseo de ver de cumplir. Lo que tú quieres es calmarte a la conciencia y viene a calentar una banca, escuchar un sermón, irte para la casa y vivir como mundano el resto de la semana. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Entonces vemos aquí ahora. Yo quiero tener afinidad con Cristo, quiero iluminación espiritual. Pero yo no puedo poner el carro antes del caballo. Tengo que querer y cumplir con la voluntad de mi Dios para poder ser iluminado, para poder tener más afinidad con mi Cristo. ¿Y qué hay que desear? Hay que desear la voluntad de Dios para poder conocerla. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios. Sí, muchas veces, hermanos, no tenemos hambre y es necesario tener hambre. Si muchos no quieren, prefieren guardar su rencor y amargura y no amar y perdonar al que le hizo mal. Preferimos quejarnos y murmurar en vez de dar gracias. Porque, ¿sabe? Algunos quisiéramos una casa, estaríamos una trailer, una mobile home. No es justo, yo quiero una casa. Dios te ha dado un techo, da gracias en todo. Mira nuestra iglesia, es un edificio sencillo. Hay muchos con edificios mucho más grandes y hermosos que este. Pero yo no me voy a comparar con otro. Yo doy gracias por este lugar que nos ha dado. Y ya ve, yo sé que yo vivo en una casa decente, pero no siempre. Yo me acuerdo por muchos años, primero 20 años. Hermano, vivíamos en una casa pequeña. 3 recámaras, menos de como 900 pies cuadrados, es pequeño. Éramos 6. Tenemos que compartir un baño. 3 se bañaban en la noche, sábado, otros 3 domingos en la mañana, porque no todos bañaban al mismo tiempo, sino se iba el agua fría. Aparte que no había tiempo, un baño para todos. Y lo hicimos. Y di gracias por el techo que tenía. No tuvimos, hermanos, no compramos nuestra primera casa hasta de 20 años de casados. Pues ¿sabe qué? Dios estuvo con nosotros y nunca me quejé. Y di gracias por lo que me ha dado y sigue dándome más. Tuve carachitas. Me acuerdo, voy a preguntar a mi hija, tenía un Volkswagen que él me regaló, Fox,
Y ella podía escucharme recogiéndola 2, 3 cuadras antes de llegar. Oh, viene papá, y ahí a la Nixon a recogerla, ya llegaba. ¿Por qué? No tenía aire acondicionado, no tenía un abanico ni servía. Entonces, pues yo estaba contento, yo me veo un carrito y pudo moverme en ese carrito. No tenía aire acondicionado, pero está bien. Se llama 454. Tú bajas las 4 ventanas y vas a 55 millas por hora. Ese es el aire acondicionado. ¿Ok? Pero así es. Pero lo hicimos. Y después nos dio una van, el aire y todo. Se descompuso el aire. Y después se descompuso la ventana y se bajaban para completar. Y la ventana que no bajaba, el del chofer, mi lado. No se bajaba la ventana. Y yo di gracias. Tenía una van, un carro en que moverme. No tenía aire, la ventana no se bajaba, pero ¿sabe qué? Hay que dar gracias en todo, hermanos. Hay que dar gracias en todo. Tú quieres un ribeye y el Señor te da un plato de frijoles, dale gracias. Te está probando. Tú no sabes si mañana va a tener el ribeye que tú has querido. Dale las gracias. Y si no, no le hace. Cristo ni siquiera tiene una almohada donde acostar su cabeza. Y yo creo todos que tenemos almohadas. Algunos usan doble almohadas como yo. Pero la verdad es, ni una tenía. Es lo que dijo. Entonces hay que dar gracias. Entonces hay que tener hambre para estas cosas. Hay que tener hambre para amar al Señor, amar a tu prójimo. Hay que tener hambre de ser santo, de la santidad. Y después vemos también es necesario tener un espíritu receptivo para poder aprender la voluntad de Dios. Receptivo es la palabra correcta. Voy a inventar una palabra. Hay que tener un espíritu enseñable. Muchos no aprenden porque creen que ya sabe todo. Mire, en Salmo 143 dice David, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Y cómo? Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Es un salmo que aprendí este versículo años para atrás. Que él tenía el deseo, enséñame a hacer tu voluntad. Él todavía no estaba cumpliendo, él quería hacerla. Enséñame. Y hermanos, eso es la obra del Espíritu Santo, nos está enseñando. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, todo verdadero hijo de Dios debe saber lo que su Padre celestial espera de él. Tú debes saber. Él te ha declarado, lee la Biblia. No hay que pensar mucho, ¿ok? Su santidad, amor, compasión, misericordia, todas esas cosas, Él espera de ti. Pero esas son las cosas más difíciles, ¿verdad? Es más fácil cambiarse a otro estado, a otra ciudad, cambiar de trabajo. Es más fácil cambiar de iglesia. Pero tú no puedes cambiarte de ti mismo, tú sigues siendo lo mismo. Y tienes que cambiar adentro, por dentro. Y el Padre ha revelado su voluntad a sus hijos y espera que la sigan. Él ha declarado su voluntad. Él ha demostrado su voluntad. El problema aquí no es con el Padre, es con nosotros. Porque no cumplimos con la santa revelación en su palabra. Entonces vemos también que nuestra luz y nuestra afinidad con Cristo dependen de nuestra entrega a su voluntad. Cristo fue a la cruz entregándose a la voluntad de su Padre. Y la verdad, recuerda, hermanos, Cristo dijo cuando vinieron trayéndole comida, estaba con la samaritana en capítulo 4 de Juan. Él dijo, yo traigo comida que ustedes, ¿qué comida? Mi comida es hacer la voluntad, cumplir la voluntad del que me envió y cumplir con ella. Él tenía hambre de la voluntad de su Padre. ¿Tenemos hambre de la voluntad de Dios? Hay que tener hambre, hermanos. A ver, cuando yo no tengo hambre, yo no como. Cuando tengo hambre, yo como todos ustedes. Y todos los hijos de Dios deben tener hambre de hacer su voluntad. Yo creo que ahí está la clave. Cuando tú tienes hambre de cumplir, de hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia en Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez no ha sido una petición de tu corazón. Tal vez
Tú no has tenido suficiente hambre de cumplir con la voluntad. Tal vez por eso no eres una persona agradecida, una persona misericordiosa, una persona santa, una persona que vive su vida como Dios ha declarado. Tal vez es porque no tienes hambre. Ahí está donde debe de comenzar. Pídele al Señor, confiésalo, tu falta de hambre, y pídele que te dé más hambre para cumplir con su voluntad. Pero no piense en cosas grandes, como voy a ser misionero, voy a ser pastor. No, pero nada más sea agradecido, sea santo, sea misericordioso. Busca, ama a tu Padre, tu Dios. Tenga una afinidad con tu Cristo. Las demás cosas caerán en su lugar, y tal vez un día predicaré un sermón sobre eso. Pero por ahora, lo básico ya fue compartido hoy con ustedes. Cumple con lo básico. Esa es la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida. Vamos a poner de pies, vamos a orar, mis hermanos. Padre.